Tanto el INE como los institutos electorales estatales terminaron ya de hacer los llamados cómputos distritales y municipales también. Ya se contaron los votos y se confirmó el resultado de las elecciones. La coalición Sigamos Haciendo Historia triunfó y lo hizo, como lo hemos venido diciendo, de manera contundente. Tendrá la presidencia de la República, gobernará 24 estados de la República y en los hechos va a controlar las dos cámaras del Congreso de la Unión. Se llevaron el carro completo. Pareciera que por lo menos durante los próximos 3 años, por lo menos, la llamada Cuarta Transformación podrá gobernar sin tener que negociar con la oposición. Sin embargo, hay un contrapeso que, vamos, ni siquiera Morena y sus partidos aliados pueden ignorar. Y ese contrapeso es simple y sencillamente la realidad, porque la realidad siempre se impone y por lo tanto no puede pasarse por alto. Resulta que la semana pasada, poco después de las votaciones, vino el primer golpe de realidad ante el resultado de las elecciones. ¿Cuál fue? Bueno, pues que los inversionistas, los mercados y el sector financiero mostraron su desconfianza ante la aplastante victoria del proyecto oficialista. El peso que durante la administración se había mantenido muy alto y fuerte frente al dólar, sufrió una pérdida de alrededor del 4%. Y las acciones de la Bolsa Mexicana de Valores registraron también una caída de alrededor del 6%. Esto quiere decir que son las peores bajas desde la pandemia de COVID-19. Y hay que resaltar el hecho de que los temores de los mercados no son de ninguna manera injustificados. Con la mayoría calificada de facto, tanto en San Lázaro como en el Senado, Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo pueden llevar a cabo el llamado Plan C de la un presidente Andrés Manuel López Obrador, que consiste en aprobar sin diálogo alguno y sin modificar una sola coma ni una sola negociación, 18 reformas constitucionales, y no es un asunto menor. Entre las iniciativas están la reforma judicial y la reforma electoral, que le quitarían autonomía y capacidad operativa a los órganos judiciales y electorales, y que provocarían que los magistrados de la Suprema Corte de Justicia y los consejeros del INE fueran elegidos mediante el voto directo. Y se pretende también eliminar a los legisladores plurinominales, quitándole entonces representatividad a las fuerzas políticas minoritarias. Algo por lo que el presidente López Obrador, dicho sea de paso, luchó desde hace muchos años. Pero hay más aún. En materia de seguridad, se busca integrar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, profundizando la militarización del país y amenazando con darle más dinero todavía al ejército y seguir dándole a las Fuerzas Armadas tareas, pues que deberían de estar en manos de civiles, como la construcción de la obra pública o la administración de aeropuertos y líneas de tren. Muchos órganos independientes serían destruidos y en cuanto a política energética se refiere, se impulsaría también una agenda regresiva, contraria a los intereses de América del Norte, con una óptica estatista y concentrada en seguir fortaleciendo a CFE y a Pemex. Esto a pesar de sus evidentes problemas financieros y de que producen energía cara y muy contaminante, no es energía limpia en lo absoluto. Y este ambiente de desconfianza por parte de los mercados se vio agravado por la actitud del presidente López Obrador, quien utilizó buena parte de sus mañaneras de la semana pasada para hablar de este famoso Plan C, refrendando pues no la necesidad, sino la necedad, pues, de llevar a cabo una reforma judicial
y atacando de nueva cuenta a sus opositores. Y tampoco ayudaron las declaraciones de Ignacio Mier Velasco, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, quien hizo pensar que en septiembre el oficialismo utilizaría su aplanadora legislativa para actuar, pues como a lo largo de todo el sexenio, en que de manera muy vergonzosa se aprobaban y se aprobaron las iniciativas presidenciales, como les decía, sin moverle una sola coma, ¿no? Sin embargo, ante la caída de los mercados, Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, tuvo que salir a matizar los discursos de su partido e incluso del presidente López Obrador. En primer término, aseguró que todas las reformas constitucionales se iban a negociar con la oposición y aclaró que este lunes, hoy, se reuniría con el actual mandatario para dialogar acerca de la transición y de la agenda legislativa de su movimiento. Y por otro lado, anunció que Rogelio Ramírez de la O permanecería al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y le pidió que tuviera una llamada con banqueros, con inversionistas, con empresarios y con líderes del sector financiero para tranquilizarlos justamente y asegurarles que la política económica del gobierno entrante sería sensata. En un comunicado que fue publicado el pasado 5 de junio, Ramírez de la O prometió reducir el endeudamiento, mantener la estabilidad macroeconómica y actuar con prudencia fiscal, incentivando la inversión, respetar la autonomía también del Banco de México y actuar dentro del marco legal. Es una buena señal, hay que decirlo, que Claudia Sheinbaum esté de alguna manera intentando dialogar con los mercados y que con estos gestos, porque lo son, se esté desmarcando del presidente que parece, pues como siempre, estar más concentrado en celebrar su triunfo y su victoria que en garantizar una transición tersa y mesurada sin sobresaltos. Porque lo único, insisto, que está por encima de la voluntad popular es la realidad, porque frente a ella no hay argumentos. Y cuando se concentra tanto poder, pues la sensatez, la autocrítica y el diálogo se vuelven mucho más importantes que nunca. De lo contrario, la realidad se impone y se desatan las crisis económicas, crece la violencia y estallan los conflictos sociales, algo que a nadie nos conviene que ocurra. Yo soy Adela Micha.